Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con un día más de trabajo en una semana ardua, última semana del mes de agosto, niños entrando a la escuela, tráfico por toda la ciudad, pero nosotros vamos a estudiar. Pues el día de hoy vamos a estar platicando qué hacer ante una revisión del IMSS con las multas que nos llegan a poner. Y pues bueno, soy Carlos Gutiérrez y vamos a comenzar con nuestra plática. Primero, hablemos de generalidades. A ver, el Seguro Social, de acuerdo con la ley del IMSS, en lo que es el artículo 2, es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene la característica de ser un órgano fiscalizador autónomo. ¿Esto qué significa? Esto significa que si el IMSS observa que un patrón no ha pagado lo que son cuotas, capitales constitutivos y en general no ha cumplido con sus obligaciones patronales, entonces como tal puede ejercer directamente facultades de fiscalización. Y precisamente nos dice claramente también el artículo 270 de la Ley del Seguro Social que estamos viendo en pantalla, que como tal el instituto en su carácter de órgano fiscalizador autónomo se sujetará al régimen establecido por la ley y para poder llevar a cabo esta situación le permite llevar como tal toda una autonomía de gestión técnica e inclusive regulatoria, por lo cual el instituto, para poder ejercer este actuar de carácter fiscalizador, debe o tiene como tal que llevar en este sentido lo que se refiere a estar aplicando o estar teniendo en este aspecto todas las reglas de cómo va a ejercer estas facultades. De tal manera de que nosotros vamos a ir incorporando dentro de esta situación lo que va a estar como parte de este ámbito que vas a seguir. Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, aquí nosotros vamos a ir viendo dentro de estos fines algunos aspectos particulares. ¿Por qué? ¿Cuáles serán estos procedimientos que vamos a tener dentro de estos fines y que va a ser parte de lo que va a estar aquí? Pues bueno, como lo pueden ver en pantalla, el artículo 271 de la misma ley del Seguro Social dice bien claro que en materia de recaudación, vamos a subrayar, en materia de recaudación, y administración de contribuciones, y para esto es, aquí la pregunta sería, ¿las cuotas de seguridad social son contribuciones? La respuesta es sí. Basta ver la clasificación de las contribuciones que tiene el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y ahí dice que las aportaciones de seguridad social son consideradas como contribuciones. Entonces, por eso dice aquí, en materia de recaudación y administración de contribuciones que le correspondan al Seguro Social en los términos del artículo 2, fracción segunda, penúltimo párrafo del propio Código Fiscal de la Federación, dicen claro, tienen naturaleza, vamos a subrayarlo, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Es decir, estas contribuciones tienen naturaleza de aportación de seguridad social. ¿Para qué? Para que obviamente puedan ser reguladas directamente por el instituto. Entonces, por esta razón, vamos a ir viendo entonces en esta situación que se dan algunas características que nosotros tendríamos que encontrar. ¿Por qué? Porque ahí exactamente es donde tenemos en este punto lo que es esta situación que puedes y debes de seguir, porque en este sentido vamos a estar teniendo de lo que va a estar aquí como nosotros y vamos a estar entonces observando que dice que para poder hacer la recaudación y administración y en su caso la determinación y liquidación de estos créditos fiscales, entonces va a tomar y va a aplicar lo que esté previsto expresamente en la ley del Seguro Social que hable de esto y lo que diga el Código Fiscal de la Federación cuando ambas disposiciones con todas las facultades de ese código confieren a las autoridades fiscales. Es decir, básicamente lo que nos está diciendo aquí,
es todo lo previsto en materia de auditoría, requerimientos, proceso administrativo de ejecución, garantía del interés fiscal y cobro de estas aportaciones de seguridad social, serán como tal de acuerdo con lo que marca el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ojo, porque ahí es donde ustedes tendrán esta parte y en donde veremos que se dará para todos estos fines lo que tú vas a tener que ir incorporando en esta situación. Entonces, por ello, si es algo que nosotros vamos a tener para poder llevar en este aspecto y que ustedes tendrían que estar cuidando para estos fines en donde nosotros tendríamos que ver cómo es que va a quedar en esta parte. Entonces, eso es la parte sumamente importante de este artículo 231, porque es bien claro. A ver, ok, el IMSS es un organismo fiscalizador autónomo, pero para poder hacer cualquier actividad de acto de molestia, lo va a hacer con lo que estipula el Código Fiscal de la Federación. Y es algo que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta para poder ir observando, ir cuidando dentro de lo que es toda esta situación y que podamos incorporar en estos fines. Entonces, para esto, como estamos hablando de que el instituto va a tener una interacción en este caso con los contribuyentes, entonces debemos de recordar un poquito cuál es el fundamento constitucional de los actos de molestia de las autoridades. Este viene dentro de lo que es el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice claramente que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Y nos dice que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones, derechos, sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades, y vamos a subrayar esto, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, en pocas palabras, tengo derecho a ser escuchado y obviamente tengo derecho a que esto se lleve conforme a ley. Esta garantía de legalidad que la vemos en el artículo 14 constitucional, nosotros la vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? A ver, que los procedimientos deben de llevar las siguientes formalidades. Primero, debe de haber una notificación o emplazamiento. Debe haber una notificación o emplazamiento. Segundo, deben de darte el derecho de poderte defender y ofrecer pruebas para demostrar tu inocencia. Recordemos aquí que tenemos como tal lo que es la presunción de inocencia. Deben de garantizarte que te den el derecho a hacer alegatos, es decir, que después de que ya se hayan dado a conocer ciertas situaciones o que se hayan puesto pruebas por parte de la parte acusadora, pues tú puedas alegar sobre las mismas, si son idóneas o no son idóneas, o si se puede o no se puede. Y también tenemos derecho a que se emita una resolución conforme a derecho y que como tal esta resolución haya analizado las cuestiones a dirimir dentro de lo que fue todo el ámbito de la disputa jurídica. Entonces, precisamente, es ahí donde nosotros vamos a tener que ir cuidando en esta situación lo que vamos a llevar y que tendríamos para estos efectos. Ahora, por el otro lado tenemos la garantía de seguridad jurídica. Es decir, esta garantía de seguridad jurídica que la vamos a encontrar en el artículo 16 constitucional nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, vamos a subrayar esto, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de autoridad competente, sobre todo esto hay que resaltarlo, de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, aquí nos está diciendo dos de las situaciones más importantes, que los actos de molestia
forzosamente deben de ser por escrito, deben de ser emitidos por autoridad competente y debe de estar indicando el motivo y la disposición jurídica que le permite llevar a cabo ese acto de molestia. De tal manera de que cuando dice que funde y motive, en ese caso, nosotros vamos a encontrar que se va a dar entonces toda la situación que tendríamos que ir cuidando en este punto. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver si ese acto de molestia o ese documento que las autoridades nos hayan traído, nos hayan dejado bajo el argumento de lo que estamos viendo aquí, para ver si verdaderamente está o no dentro de las facultades de la autoridad y si está o no motivado, es decir, si hay algo que haya detonado esta situación. Por ejemplo, el Seguro Social no puede emitirte una multa nada más porque sí. Tiene que emitirte la multa cuando haya para todos estos efectos, como tal, un motivo por parte del patrón. Como por ejemplo, no haber presentado un aviso afiliatorio o no haber pagado tus aportaciones en tiempo y forma, o no haber llevado a cabo como tal la presentación de tu primer riesgo de trabajo, o haberte clasificado mal en el riesgo de trabajo, o no haber dado de alta a un patrón en el tiempo que marca la ley y sí tener relaciones laborales. Entonces, precisamente en este caso es donde nosotros vamos a encontrar en esta situación lo que se va a llevar para los fines que estamos estableciendo y como parte de lo que va a estar aquí. Pero es muy importante que tengamos en cuenta la garantía de seguridad jurídica. Todo acto de molestia de autoridad debe estar por escrito, debe ser emitido por autoridad competente, debe estar debidamente fundado y motivado. Obviamente, todo esto es para que te puedan molestar en tu persona, familia, papeles o posesiones. Entonces, para estos fines, hay otra garantía que nosotros debemos de tomar en consideración y que va a estar para estas situaciones. Pero bueno, antes de entrar en el análisis de esta, en este momento quiero darle la bienvenida a nuestros amigos del Facebook para que veamos y tengamos esta pequeña parte de nuestro curso. Hoy estamos hablando de qué hacer ante revisiones del Seguro Social y las multas que éste nos impone. Entonces, decíamos, y regresando a donde estábamos platicando, nosotros vamos a tener entonces para esta situación una garantía de legalidad, una garantía de seguridad jurídica y una garantía de justicia. La legalidad está en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La garantía de seguridad jurídica la tenemos en el artículo 16 de la misma Constitución y la garantía de justicia en el artículo 17 de la misma Constitución. En este lo que nos dice claramente es, dentro de estos fines va a estar varias situaciones que nosotros vamos a encontrar y vamos a tener para poder llevar en este contexto. Es decir, aquí nosotros vamos a encontrar en algunos de los puntos particulares que tendrían. ¿Por qué? El artículo 17 de la Constitución Jurídica, de la Constitución Política nos dice que nadie puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que básicamente no te puedes como tal autodefender. Sin embargo, si nos dice que toda persona tiene derecho a que el Estado le administre justicia por medio de los tribunales que serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, diciendo bien claro que los servicios de los tribunales serán gratuitos, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Entonces, para esto se va a entender que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos del juicio, entonces las autoridades deberán de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto que ven aquí principalmente fundamenta, esto que estoy ahorita subrayando, principalmente fundamenta lo que conocemos como medios alternativos de solución de conflictos. Entonces,
Estos medios alternativos de solución de conflictos pues van a ser parte de lo que vamos a tener. Entonces aquí, dentro de esta situación, vamos a ir viendo cómo es que está en este punto lo que vamos a llevar. Entonces, dentro de estos fines, es como vamos a tener una parte de lo que vamos a ir llevando. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener este punto que va a ser muy importante, porque estos medios alternativos o de justicia o de solución de conflictos son la mediación, son como tal la conciliación y el arbitraje. Por lo tanto, al poner esto en la Constitución, da vida a lo que es obviamente estos medios alternativos, propiamente que pueda solucionar un conflicto de carácter legal, y eso incluye obviamente los fiscales, de forma de que puedas ir, por ejemplo, a una defensoría pública, que es la famosa Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Contribuyentes, o también conocida como PRODECON. Recuerda que las aportaciones de seguridad social son contribuciones, igual que el IVA, igual que el ISR, igual que los derechos, son contribuciones. Entonces, como son contribuciones, PRODECON tiene ámbito de competencia si es que tuviste algún tipo de conflicto con la autoridad, como por ejemplo una auditoría, y que no estás de acuerdo en algún punto que el Seguro Social está mencionando como que no es válido y no se ponen de acuerdo el patrón y el Seguro Social. Entonces, como no te pones de acuerdo, puedes hablarle a un tercero intermedio que venga a tener esta situación y te llevar a cabo la solicitud del acuerdo conclusivo. A través de este acuerdo conclusivo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a tomar y le vas a hacer una propuesta a la autoridad para que se solucione ese conflicto que tenemos. Entonces, en esa propuesta que tú le vas a hacer a la autoridad, donde se va a mencionar o se va a pedir que se solucione ese conflicto que estás teniendo con la autoridad, pues se va a llevar a cabo una situación sumamente importante. Es decir, aquí nosotros vamos a tomar y vamos a ir viendo para esta situación lo que va a estar como parte de esta situación. Es decir, nosotros vamos a decirle a la autoridad, mira, ¿sabes qué? Del punto en el que no nos podemos poner de acuerdo, pues yo como tal propongo hacer lo siguiente. Y entonces ya le dices, mira, ¿sabes qué? Pues te propongo que hagamos esto. Entonces, PRODECON se lo va a mandar a la autoridad lo tendrá que analizar, tendrá que contestar por escrito si acepta o no, o si acepta en qué términos, y llevar a cabo como tal, si así queda, la suscripción del acuerdo conclusivo. Los acuerdos conclusivos se fundamentan principalmente en el Código Fiscal de la Federación, y esto lo vamos a encontrar a partir de lo que es el artículo 69C al artículo 69F del Código Fiscal de la Federación, y como tal son un medio alternativo de una solución de un conflicto de carácter fiscal, y tienen para estos fines algunos principios importantes que deben de seguir. Principios de flexibilidad, inmediatez y celeridad. ¿Por qué son importantes los tres principios? El principio de flexibilidad es de que si estamos llamando a una mesa de esta naturaleza o un acuerdo de esta naturaleza, tanto el contribuyente como la autoridad revisora pues deben de flexibilizar sus criterios a fin de solucionar el conflicto y evitar un juicio. Celeridad. Un acuerdo conclusivo te va a permitir poder terminar anticipadamente una facultad de comprobación. De hecho, el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, que también forma parte de las fundamentaciones de los acuerdos conclusivos, en su correlación con la misma ley, en sus artículos 16 y 17, inclusive nos dicen que nos pueden hasta como tal dar plazos adicionales para pagar y nos pueden quitar las multas que deriven de una revisión. Es decir, si voy a un acuerdo conclusivo, en el acuerdo conclusivo me autocorrijo, que es como le llama la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente a esto, a satisfacción de la autoridad y la autoridad lo acepta,
entonces no seré sujeto de ninguna multa, ¿sale? Me van a condonar el 100% de las multas, que es una parte súper importante dentro de esta situación. Entonces, precisamente, estos 3 principios son los que van a regir a los actos de molestia que llevan las autoridades fiscales con los contribuyentes, en donde nosotros vamos a tener que cuidar en esta situación. Y obviamente, como ya lo vimos, de acuerdo con lo que nos menciona el artículo 2, el artículo 270 y el artículo 271, todos de la Ley del Seguro Social, esto nos va a llevar a que como tal el IMSS no es ajeno a esto y por lo tanto tiene que seguir todos los procedimientos como los marca la Constitución y el Código Fiscal de la Federación, que es donde tú vas a tener que ir cuidando este punto. Ahora, partiendo de la base de esta situación, nosotros vamos a encontrar varios aspectos. ¿Por qué? ¿Cómo deben de estar requisitados los actos de molestia? Ya veíamos que el acto de molestia debe estar emitido por autoridad competente, debe estar debidamente fundado y motivado, y obviamente debe de indicar inclusive hasta la persona a quien va dirigido. Pero todo esto, ¿dónde se fundamenta? A ver, lo primero que tenemos que recordar es cómo debemos de interpretar las disposiciones de la Ley del Seguro Social. Bueno, aquí para los efectos de esta situación en donde nosotros vamos a ver cómo debemos de interpretar las disposiciones de la Ley del Seguro Social, debemos siempre atender a lo que dice el artículo 9 de la propia ley, donde dice bien claro, las disposiciones fiscales de esta ley que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Vamos a subrayar esto. Son de aplicación estricta. Entonces, básicamente nos dice que las disposiciones fiscales de la ley del IMSS que señalen cargas, es decir, que digan que alguien tiene que pagar una cuota, y las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Entonces, partiendo de esta base, es aquí donde nosotros vamos a tener la situación de lo que va a estar como parte de estos fines que vamos a tener y en donde nosotros vamos a ir viendo cómo va a quedar dentro de esta situación lo que vamos a observar. Entonces, ojo, mucho cuidado allí porque aquí es donde está para estos fines lo que tendríamos que tener y tendríamos que ir viendo para poder llevar e ir observando lo que se daría en esta situación. Por eso, ojo, mucho cuidado porque ahí es donde está todo el punto que vamos a tener que cuidar y vamos a tener que ver porque ahí es donde va a estar este tema. Dice bien claro, son de aplicación estricta. Entonces, aquí lo que está queriendo decir, lo que nos quiere decir esto es que la norma del Seguro Social, la norma del Código Fiscal, sí se puede interpretar. Aquí no dice que sean de interpretación estricta, son de aplicación estricta. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros como tal podemos hacer la interpretación por alguna de las distintas formas de interpretación de la norma jurídica y ya una vez interpretado, entonces vamos a tener dentro de lo que es este contexto lo que se va a estar llevando en esta situación. Entonces, en este caso va a ser como nosotros tendríamos que cuidar y ver dentro de estos aspectos lo que va a estar. Entonces, ojo aquí, porque es donde ustedes tendrían que estar entonces observando lo que se va a llevar. Entonces, ¿de qué manera podrías interpretar aquí la norma fiscal para saber entonces bien cómo aplicar lo que diga la ley del IMSS? Básicamente, dependiendo del autor que tú leas, van a ser las formas de interpretación de la norma jurídica, pero podemos entender que hay varias de ellas. Por ejemplo, en este caso, aquí a mí me gusta mucho lo que dice un autor que se llama Rioja de Vizcaya. En este caso, nosotros vamos a encontrar que dentro de él que dice que hay una forma de interpretación exegética, una sistémica, uno de litis, otra forma de gramatical y otra teleológica.
Entonces, tú puedes aplicar cualquiera de estas para poder interpretar la norma y de ahí vas a partir para llevar a cabo como tal lo que va a estar en este supuesto en el que nosotros vamos a tener esta situación. Entonces, a ver, las más comunes que hacemos, o sea, de todas estas que les acabo de decir, las más comunes que hacemos es la de la litis y la sistémica y la gramatical. Estas tres son las más comunes. Ojo, no quiero decir que son las únicas, porque como ya lo comenté, estamos hablando de, yo mencioné 5, ¿sale? Pero estas tres que acabo de mencionar son las más comunes. Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a tener que ir cuidando la situación de lo que vamos a tener que poner y que vamos a ir llevando para este contexto. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de este punto? Entonces, lo que vamos a ver es, la interpretación sistémica se refiere principalmente a aquellos casos en los que nosotros vamos a tener o vamos a ver que se trata de tomar en armonía, en una interpretación armónica, lo que otra ley dispone sobre esta situación. Es decir, aquí tendríamos que ver si se aplica otra ley de manera complementaria para poder interpretar correctamente lo que diga la ley del IMSS. Por ejemplo, esto pasa mucho en materia de lo que es el salario diario integrado. Cuando nosotros queremos saber si una percepción se considera como entregada por su trabajo al trabajador y saber que si está en términos del artículo 27, primer párrafo de la ley del IMSS, tenga que integrar, tendríamos que ir bajo una interpretación sistémica a lo que nos marca dentro de estos fines, pues obviamente la ley del Seguro Social, bueno, en este caso la ley federal del trabajo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a encontrar lo que se va a poner como parte de esta situación y en la que nosotros tengamos para estos fines lo que se va a dar. Entonces, en este caso hay que tomar en consideración lo que va a estar para poder ir llevando en ese punto de lo que tendríamos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que ustedes van a tener que estar poniendo y que se debería entonces que cuidar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la Ley Federal del Trabajo algún artículo que hable de eso y vemos si se da o no por trabajo. Por ejemplo, quiero saber si el tiempo extra triple tendría que integrar o si el tiempo, o bueno, el tiempo es, no, déjame agarrar otro concepto, porque el tiempo extra triple está regulado. Por ejemplo, quiero saber si el pago por concepto de día de descanso laborado debe de integrar. Entonces, para saber si debe integrar, como el artículo 27 de la ley del IMSS no lo regula como un concepto específico, tendría que ir a la Ley Federal del Trabajo en lo que son los artículos 69 a 74, leer lo que dicen estos artículos y determinar si el pago por día de descanso laborado se le entrega al trabajador por su trabajo o si no se le da por su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La Ley Federal del Trabajo ahí nos dice, ¿sabes qué? Es que si tú haces que el trabajador vaya a laborar en su día de descanso y no le das otro día a cambio, lo vas a tener que remunerar con el pago del salario del día más un salario doble. Es decir, el trabajador gana básicamente lo de 3 días por haber ido a laborar en su día de descanso. Así como, igualito como le hacen con Pepe cuando lo hacen venir en su día de descanso. Entonces, le van a dar lo de 3 días de su salario. Entonces, esos 3 días de salario se entiende que sí son por su trabajo, ya que si él no hubiera ido a trabajar el día domingo, entonces, como tal, no se hubiera dado el supuesto en el que nosotros tuviéramos que haberle pagado a Pepe esos 2 días adicionales, razón por la cual entonces determinaríamos que sí es por su trabajo. Entonces, una vez que ya interpreté esto, entonces me voy a la ley del Seguro Social y me voy a la norma del artículo 27 y lo aplico de forma estricta. Dice el artículo 27, primer párrafo, que el salario diario, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificación.